estamos justo a tiempo para empezar a hacer todos los procesos de investigación y de planeación de cara a lo que va a ser el 2023, de cara a lo que vamos a plantear desde nuestras empresas y nuestras marcas para el 2023. Lo primero es que entendamos un poco cuál va a ser el contexto al que nos vamos a enfrentar el próximo año, y eso lo podemos ir viendo moldeado un poco por la situación que se vive actualmente en el mundo, en donde evidentemente estamos viendo muchas variables que están asociadas a la crisis. ¿A qué tipo de crisis? Tenemos crisis económica, tenemos crisis política y tenemos crisis social. Cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, mucha gente dice, no, pero pues eso está pasando por allá, eso cómo nos impacta a nosotros. A nosotros nos puede impactar de muchas maneras. La principal tiene que ver con la función de proveedores que sirven ambos países en términos de, por ejemplo, cereales para este lado del mundo, lo que implica una escasez de este producto, de esta materia prima, y obviamente eso empieza a afectar toda una cadena de abastecimiento de la que dependen muchas empresas en este lado del mundo. Entonces ahí ya vemos cómo cosas que muchas veces consideramos ajenas a nosotros empiezan a impactarnos. Otro tema tiene que ver con la desvalorización de las monedas, sobre todo en Latinoamérica. El dólar está siendo muy fuerte y está impactando de manera agresiva los mercados de Latinoamérica. La crisis alimentaria que veíamos también con el ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero con otros factores que tienen que ver con ese poder adquisitivo que tienen algunas empresas o que van a dejar de tener algunas empresas para adquirir sus materias primas, y sobre todo el tema del invierno que afecta directamente las plantaciones, que afecta todo el tema de cosechas, que no deja que los frutos se maduren completamente. Entonces vamos a empezar a ver también eso cómo afecta el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que el escenario va a cambiar porque el consumidor va a tener que asumir ese control de cambio. El consumidor va a hacer un ejercicio ahora en donde va a definir cuáles son sus prioridades de consumo, cuáles son las prioridades en su casa, cuáles son las prioridades en sus propias empresas, y pensemos nuestras empresas como un ejercicio de pertenencia a un mercado, es decir, nuestra empresa no está sola, no vive única, tiene que complementarse dentro de nuestra propia categoría, así como de las categorías complementarias. Entonces, cuando nosotros vemos que el control del cambio lo va a asumir el consumidor, como empresas tenemos que empezar a prepararnos para adaptarnos a esas formas que van a significar cambios que no son permanentes. Y esta es la parte buena de todo esto. Cuando ocurren este tipo de crisis, este tipo de temporadas, lo habíamos visto en una conferencia pasada, nosotros tenemos que prepararnos para entrar dentro de la crisis, para enfrentarla, pero sobre todo para ver qué va a pasar cuando salgamos de ella. Entonces, como no es un cambio permanente, lo que nos está invitando el mercado a hacer es que nos flexibilicemos en la comprensión del consumo que se va a hacer ahorita, pero que eso nos va a ayudar a hacer, a mantenernos a flote mientras dura esta tormenta, pero que vayamos haciendo la visión de lo que va a pasar una vez salgamos de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que para enfrentar el 2023 nosotros tenemos que prepararnos en 4 aspectos principalmente. Este kit de estrategia lo que les quiere dejar o lo que quiere venir a enseñarnos y a mostrarnos es cuáles son esas áreas que nosotros tenemos que pensar e intervenir dentro de nuestras empresas para poder hacer un plan, una preparación y por supuesto, como su nombre lo dice, una estrategia que nos permita trazar nuestro rumbo de cara al año que viene. Entonces, lo primero es la investigación. ¿Qué es la parte de la investigación? Uno como empresario constantemente tiene que hacerse preguntas de su negocio. Entonces, ustedes tienen claro en este momento la competencia que está haciendo, la competencia directa que ha sacado, qué productos nuevos ha sacado, han estado funcionando o no. Pongamos el caso de las agencias de viaje. Las agencias de viaje tienen una competencia muy grande en términos digitales porque aquí ya hay páginas y portales que hacen la gestión sin necesidad de tener asesoría. Sin embargo, hay personas que todavía
requerimos del acompañamiento de un asesor para que nos ayude no solamente con el tema de la composición del viaje, sino porque muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo el tema comparativo, ¿no? Las tarifas, si es mejor comprar un viaje en paquete, pues vuelo, hoteles y demás, o no, o cada cosa por separado. Entonces, en el proceso de investigación de una agencia de viaje, ¿qué tiene que estar? Tiene que tener pendiente qué está pasando con los portales que hacen esa autogestión, en donde ya los usuarios directamente pueden armar sus viajes. ¿Qué está pasando con las aerolíneas que siguen vendiendo los tiquetes directamente? Esos procesos y esas preguntas que uno se hace en los procesos de investigación son muy importantes porque necesitamos evaluar el estado actual de nuestra categoría. Hay que entender la competencia que está haciendo, qué funcionó, qué no funcionó, hay que entender lo que nosotros estamos haciendo, cómo está siendo recibido en el mercado. Y eso no solamente se mide por el comportamiento en las ventas que nosotros podamos tener, sino el comportamiento del consumidor. Acuérdense que es muy importante que yo esté pendiente siempre de mi audiencia. Mi audiencia es la que me indica a mí que lo que yo estoy haciendo y diciendo es lo correcto. El tema de los referentes es muy importante porque nosotros muchas veces buscamos compararnos o buscamos tener como una meta hacia donde quisiéramos llegar como empresa y no necesariamente tiene que ser desde nuestra categoría, de nuestra misma categoría. ¿Qué pasa si nosotros somos los líderes? Entonces hasta ahí llega nuestras ambiciones, ser el líder de la categoría y ya, no, nosotros tenemos que tener un poco más de ambición porque nos encantaría que nuestra empresa no solamente fuera líder de nuestra categoría, sino que fuera un líder como modelo de negocio. En ese curso que nosotros hacemos, estamos pensando también que nuestros referentes nosotros tenemos que tenerlos puestos y tenemos que estar viéndolos y monitoreándolos constantemente. Así que dentro del proceso de investigación, nosotros completamos todas estas variables para entender cómo construir correctamente una estrategia que nos permita integrar algo valiosísimo para nosotros, que es nuestros objetivos de negocio. Recordemos que cuando estamos en una crisis, los objetivos de negocio tienen que ser un poco menos estrictos que cuando los construimos en función de una situación estándar. ¿A qué nos referimos con eso? Un objetivo de negocio no estricto permite flexibilizarse. Es decir, si nuestra crisis, como la tenemos planteada y como la proyecta el panorama, las noticias y todo lo que nosotros podemos investigar acerca del panorama del 2023, se modifica en el camino, nosotros debemos tener construida una matriz DOFA, en donde vemos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y con eso permitimos que nuestros objetivos de negocio puedan ir cambiando en favor, obviamente, de nuestras capacidades, de manera que las crisis nosotros podamos ir en nuestro barquito surcándolas y no que nos pase una ola y nos derrumbe todo lo que tenemos construido. Lo segundo, después de hacer el proceso de investigación, es la estrategia. ¿Qué hacemos en la estrategia? Proponemos los caminos y las formas que debemos desarrollar para impactar esa audiencia que nosotros ya identificamos que generan los mejores retornos a nuestras ofertas. En épocas de crisis, sobre todo en esos momentos, nosotros tenemos que ser un poquito más asertivos que en una época regular. Y aquí lo que tenemos que asegurarnos es que la audiencia que nosotros elijamos cumpla con unos perfiles de efectividad. Es decir, recuerden que nosotros tenemos que hacer un proceso de conciliación entre nuestra área financiera y nuestra área de mercadeo. En esa conciliación lo que estamos buscando simplemente es la rentabilidad de nuestro negocio. Para ello, Financiero siempre nos va a pedir a nosotros que hagamos todo lo posible por hacer una reducción de costos, es parte de su trabajo, mientras que Mercadeo nos va a decir hagamos todo lo posible por generar mejores impactos a nuestro cliente externo. Nosotros tenemos que hacer ese proceso de conciliación entre ambas áreas pensando en que esas audiencias tienen que ser, tengo que gastarme la menor cantidad de impactos, o sea, de propaganda, de publicidad, ya sea, depende mucho del negocio en el que estemos nosotros, para lograr que esa persona convierta.
Entonces, volvamos al ejemplo de las agencias de viaje. Las agencias de viaje, digamos que estamos en una temporada alta, pero nos enfrentamos a una crisis. Aquí el consumidor ya tomó una decisión y es que de pronto el presupuesto para fin de año no es el mismo presupuesto que tenían para fin de año del año pasado, ni el mismo presupuesto que de pronto tenían para las vacaciones de mitad de año. Entonces, eso obliga a las agencias de viaje a generar paquetes más económicos y a buscar las maneras de hacer unos impactos que sean un poco más lógicos y consecuentes para este consumidor que está en función de ahorro. Entonces, estas agencias de viaje ahora no van a poder hacer tantos comerciales de televisión, no van a poder hacer de pronto una inversión muy alta en publicidad digital como solía hacerse, de pronto van a tratar de utilizar unos medios de promoción que sean más masivos, hablemos de vallas publicitarias exteriores en calle, que aunque no podamos tener una medición exacta de la cantidad de personas que nos ven, si la ponemos en un buen lugar, estamos asegurando que el alto flujo pueda tener mayor impacto. Entonces, de pronto hacemos una inversión ahí en una zona de alto tráfico y estamos compensando que no tengamos el presupuesto o que no podamos hacer una inversión para audiencias más precisas en escenarios en donde de pronto es un poco más costoso. Y con todo esto, dentro de la estrategia, hacemos la definición de las 4 P's del mix mercadeo que veíamos en las conferencias pasadas. Después de que tenemos ya estos 2 puntos, investigación y estrategia, entramos al proceso de las acciones. ¿Qué son las acciones? Saber qué debemos hacer. Esta etapa es cuando ya hablamos de las ejecuciones en los distintos canales que elegimos. Entonces, si decidimos que nuestro producto, hablemos de que el producto pueda ser de consumo masivo, va a estar dentro de un supermercado, va a estar dentro de una tienda, va a estar en una grande superficie y va a estar dentro de un anaquel, en un lineal, en un pasillo, y nosotros entendemos que el consumidor ahora cuando pasa en esos pasillos está viendo hasta el mínimo detalle, entonces ahí tomamos decisiones, vamos a hacer de pronto una pieza que es un hablador en donde le estoy mostrando los beneficios de mi producto. Eso es una opción. Podemos jugar un poco también con hacer rompetráficos que salgan del lineal. Son esas piezas publicitarias que salen de los lineales y uno las alcanza a ver cuando inicia el recorrido en el pasillo. Podemos hacer trabajo publicitario en piso, ya que estamos hablando de mercadeo en el punto de venta. Si nosotros estamos haciendo consultorías y nuestros canales elegidos son canales digitales, tenemos que tomar una decisión acerca de, bueno, ¿será que realmente lo que estamos haciendo en redes sociales sí es lo que me está generando la visibilidad que yo necesito? ¿Me está trayendo los clientes que yo necesito? Es decir, aquí en la parte de las acciones, yo ya tomo la decisión de si voy a hacer publicaciones en redes sociales permanentemente, 2 veces a la semana, 3 veces, toda esta parte, porque aquí defino cuáles son las formas en que yo voy a llevar a cabo, en que yo voy a hacer realidad esa estrategia que yo propuse en el paso anterior. Y lo último es la medición. Recuerden que yo soy muy insistente con el tema de estar midiendo y en la parte en el kit de estrategia, la parte de medición tiene que ver mucho con la estructuración de ese tablero de medición, es decir, el proceso en donde yo elijo las variables que son esenciales para monitorearlas y asegurarnos que todo el trabajo que estemos haciendo sea eficiente. ¿Eficiente por qué? Porque debemos responder financieramente a la estructura de nuestra empresa y efectivo porque debemos responder por el crecimiento. Vamos a verlo entonces a profundidad. Cuando hablamos de investigación, ustedes saben que yo soy Marketing Trust Advisor. Esto es un ejercicio, esa es la definición de mi trabajo. Yo hago procesos de consultoría y asesoría para el crecimiento y desarrollo de los negocios utilizando herramientas de mercadeo. Entonces, dentro del método que yo desarrollé, que es el método Singer, la parte de investigación tiene un nombre que es el mapa de oportunidades. ¿Qué es el mapa de oportunidades? Miren, nosotros tenemos claro que los dueños y los gerentes de los negocios son quienes mejor y más conocen su negocio. Y eso es una realidad que debemos entender todos, seamos de la categoría que seamos y estemos aportando a las empresas desde el área que sea. Cuando ellos
conocen y nos entregan esa información, lo único que nosotros hacemos como aporte adicional es abrirles un panorama para que tengan una mirada más amplia de los mercados, del mercado al que pertenecen, de la categoría a la que pertenecen y a los segmentos a los que pertenecen. Entonces, con esta ayuda que nosotros podemos estar brindándole permanentemente a los gerentes, a los jefes de mercadeo en todo este proceso de definición y de toma de decisiones, la investigación entra a aportar directamente esos hallazgos que ellos de pronto no tienen porque el día a día nos consume, el día a día consume a las personas dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo aporta el mapa de oportunidades en distintas variables? En la variable de producto, ¿qué podríamos encontrar? Productos que compraría nuestra audiencia a la empresa, pero que nosotros no estamos contemplando. Es decir, que en un caso como el que vamos a vivir en el 2003, nosotros podríamos pensar en enfrentar esa crisis a través de portafolio. Portafolio es toda la variedad de productos que nosotros tenemos en la oferta y quiere decir que nosotros podríamos, hay una palabra que se utilizó mucho durante pandemia que era reinventarse. Y reinventarse no necesariamente quiere decir que yo tenga que cambiar de una categoría a la otra, sino que a través de esos procesos de investigación yo me puedo dar cuenta que mi consumidor, que además puede ser leal o no, pero que sí me ha consumido, puede estar buscando un producto que tenga diferencias, pero que sea complementario sin que pierda la esencia y la base de lo que lo hace atractivo dentro de mi categoría. Eso es un hallazgo que yo puedo tener dentro de la investigación y recuerden que estamos pensando para 2023, que es un año en donde estamos dando crisis en 3 áreas que nosotros probablemente no estemos en la capacidad de controlar directamente. Entonces, una vez que nosotros atendemos la parte de producto y que tenemos esos hallazgos, podemos ir a reunirnos con todo nuestro equipo de desarrollo de producto, de innovación, con todo el equipo de mercadeo. Si de pronto nosotros no somos una empresa que tiene digamos, toda esta estructura o estas áreas de trabajo, sino que somos una empresa pequeña, nosotros podemos hacer el ejercicio directamente con el equipo que tengamos. No necesariamente tiene que ser una persona especialista, sino que una persona que haga parte de nuestra organización, que entienda nuestro producto y que entienda nuestra marca, puede hacer parte de todo este proceso. Lo segundo es la audiencia. En la investigación, el ítem de audiencia es que nos podemos ayudar a visibilizar segmentos que otras empresas de la competencia de pronto ya han visto y están explorando y nosotros no. Esto es el océano de las oportunidades. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que nosotros estemos contentos y a gustos con la audiencia que nosotros ya estamos impactando y efectivamente encontremos que es una audiencia que nos genera los retornos que necesitamos. Como nosotros vamos a entrar a un año que es tan inestable, probablemente debamos explorar audiencias nuevas. Y cuando hablo de audiencias nuevas, es audiencias que no hayan tenido contacto con nuestra marca antes, a pesar de que sí sean consumidores de la categoría. Recuerden que en tiempos de crisis la competencia aumenta. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un ejercicio de, bueno, vamos a tratar de robar un poco de participación a través de ejercicios de captaciones de audiencias que ya hagan parte de nuestra categoría, pero que de pronto no nos han contemplado antes. Y nosotros tenemos que identificar eso, lo hacemos en el mapa de oportunidades, lo hacemos en la etapa de investigación, porque esas audiencias, a pesar de estar dentro de nuestra categoría, no nos consumen a nosotros. La principal característica casi siempre tiene que ver con el precio, pero no nos dejemos confundir porque el precio no es una variable que si está asociada directamente a la calidad, sea un punto de variación en donde no haya nivel o forma de competir yo con mis otros referentes de la categoría. Piensen que si ustedes tienen un producto de muy buena calidad, el consumidor siempre va a estar dispuesto a pagar. Y por último, el mapa de oportunidades nos abre las puertas a los diferenciales, es decir, todo lo que tiene que ver con innovación en líneas de ingreso, las otras formas que yo puedo generar de ingreso dentro de mi organización para generar valor dentro de la categoría. Recuerden que el consumidor siempre está buscando desde el mercadeo que se genere valor, mientras que desde el área financiera estamos buscando la generación de valor en cliente interno. Ahora, entramos a la parte de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? ¿Recuerdan que hablamos de hallazgos en el punto de investigación? Entonces, entramos en la estrategia y en este kit, la parte de la estrategia es conectar los puntos.
podemos tener toda la información y entender ya cómo está nuestra categoría. Lo consolidamos y lo tenemos muy claro desde todos esos hallazgos que hicimos en la etapa de investigación. Pero entonces ahora tenemos que saber cómo generamos valor para nuestra empresa a partir de esos hallazgos. ¿En dónde podemos hacerlo inicialmente? En nuestros objetivos de negocio. Todos los negocios tienen objetivos, no importa en la etapa que estén, no importa si son emprendimientos, no importa si son pequeñas empresas, no importa si es una empresa mediana y por supuesto si es una gran corporación. Lo primero que debemos tener claridad en nuestra estrategia es sobre los objetivos de negocio. Miren, objetivos de negocio hay infinitos, casi todos están enfocados en la venta, todos quieren crecer, pero muchas veces los negocios tienen que entender que para llegar al crecimiento en ventas en una cifra estimada o en un tema de proyección, que eso muchas veces lo hace el área financiera, entendiendo también cuáles son los procesos de costos y la estructura de costos que tiene la organización, tenemos que pasar etapas iniciales, etapas previas. De pronto muchas veces antes de que, cuando la empresa es un emprendimiento y antes de que llegue al punto de equilibrio, muchos años no vamos a ganar. Y no ganar no está mal, porque eso nos está ayudando a nosotros a estructurar nuestra organización. Pero tenemos que establecerle objetivos de negocio que no importa si al final no los alcanzamos completamente, pero sí trabajamos en función de ellos y podemos tener un porcentaje de alcance. Entonces, toda estrategia debe tener objetivos de negocio, no olvidemos eso. Lo segundo, el mix de mercadeo. Aquí ya tenemos que definir cuáles son nuestros productos, y hablamos de todo el portafolio, no hagamos un mix de mercadeo únicamente pensando en nuestro producto estrella, todos los productos de nuestro portafolio, definir el tema de precio, definir cuáles van a ser nuestros canales de venta y comunicación y definir de qué forma vamos a hacer nosotros nuestro proceso promocional. Y por último, el tema de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores de desempeño tenemos que elegirlos y construirlos porque uno puede construir indicadores de desempeño que no estén establecidos previamente para que nosotros relacionemos nuestro desempeño con los objetivos de negocio. Es que no miremos las cosas por separado. Recordemos que si nosotros estamos diciendo que como objetivo de negocio queremos aumentar nuestra participación en la categoría y aumentar la participación de la categoría puede ser que tengamos más espacio en el anaquel, en el lineal del supermercado, que impactemos a nuevas audiencias, que hagamos alianzas estratégicas, que nos vean más personas en digital, que abramos un nuevo canal, que tengamos Instagram, que contratemos un influenciador para hacer una promoción de eventos, depende, ese va a ser nuestro objetivo de negocio. El indicador tiene que estar asociado a ese objetivo de negocio. Quiere decir que si nosotros decimos que el indicador de negocio es tener más participación en la categoría, perdón, que el objetivo de negocio es tener más participación en la categoría, nuestro indicador de desempeño tiene que ver con ese porcentaje de participación en la categoría que vamos alcanzando. Si nosotros iniciamos con un share de mercado, que es esa participación en el 5 o en el 6%, y nosotros ponemos de objetivo de negocio aumentarlo al 12, aumentarlo al 11, al 10, nosotros tenemos que ir midiendo cuánto vamos creciendo. Probablemente el primer trimestre no se vea un crecimiento muy alto y probablemente un indicador de desempeño en ese objetivo de negocio sea muy alto si lo ponemos al 7 o al 8% de crecimiento, pero si lo ponemos al 2 o al 3 es alcanzable y es posible. Nosotros vamos midiendo y con eso nos vamos dando cuenta si nuestro desempeño está siendo eficiente o no. Una vez que nosotros llegamos y completamos la estrategia, vienen las acciones. Dentro del método Singer, que es el método que yo desarrollé después de 16 años de experiencia en agencias de publicidad y de mercadeo, yo quise incluir algo que se llama, es un producto mío de mis consultorías que se llama diagrama de tácticos. Aquí lo que nosotros definimos es qué hacer y cómo hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que elegir correctamente los canales de distribución y venta de nuestro producto o servicio y que tenemos que resolver la necesidad de acceso que vaya a tener nuestro consumidor dentro de nuestra categoría. Hablábamos en la conferencia que hacía referencia a las 4P, las 4P y las 4C de mercadeo, en esa necesidad de nosotros establecer canales que permita que los consumidores no tengan que dar mucha vuelta para llegar a nosotros y comprar o adquirir nuestro producto y servicio. En ese ejercicio de definir esos canales, lo hacemos a través de las acciones
El diagrama de tácticos es una visión que nosotros podemos tener para poder hacer ejecución. Cuando nosotros definimos lo primero que son los canales, es decir, el lugar y el momento en el que hacemos la convergencia de esas 4Ps, es decir, un lugar en donde yo sé que si yo pongo mi producto con mi precio y con mi ejercicio de promoción, mi ejercicio de comunicación, el consumidor definitivamente se va a llevar, va a adquirir mi producto. Voy a pasar de que sea un usuario de la categoría a que sea un consumidor de mi marca. Esa es la definición inicial en el punto de los canales. El diagrama de tácticos debe tener los canales muy bien establecidos. Recuerden que los canales es una mezcla entre lo tradicional y lo digital. Aquí no estamos hablando únicamente de redes sociales y vamos a definir que vamos a tener de pronto un comercio electrónico. Entonces, sí es claro que todo nuestro esfuerzo comunicacional y nuestro esfuerzo logístico y operativo está alrededor de las plataformas digitales, pero si nosotros también queremos atraer personas que de pronto no están en digital, pero quieren hacer esa transición, podemos hacer ejercicios de promoción que sean en los canales tradicionales. Podemos hablar un poco de radio, podríamos hacer vallas, podríamos hacer eucoles, que son esos anuncios que están en las paradas de buses o dentro de las estaciones de El Mío o el Transmilenio o el Metro de Medellín. Entonces, todo este ejercicio que nosotros hacemos de entender dónde está nuestra audiencia nos ayuda a hacer esas definiciones de las acciones. Acuerden que cuando yo digo diagrama de tácticos, estoy hablando de acciones, ejecuciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? La segunda parte tiene que ver con la cobertura y es la difusión que yo tengo que hacer tanto en medios tradicionales como en medios digitales para que el segmento correcto, que es el segmento que yo sé que me va a comprar, reciba el mensaje adecuado sobre el producto preciso y con el precio pertinente. Miren que aquí todo el tiempo se está conectando una cosa con otra. ¿Cómo hago yo para llegar a ese precio correcto, a ese segmento adecuado, con ese mensaje preciso? En un proceso de investigación yo ya me di cuenta cuáles eran esos hallazgos. En una estrategia yo ya lo establecí y está ligado directamente con mi objetivo de negocio. Aquí en el diagrama de tácticos yo ya digo puntualmente, voy a sacar una cuña radial de 30 segundos que va a salir en estas 3 emisoras porque esas son las 3 emisoras que cubren la audiencia que yo quiero y que yo necesito. Eso me va a costar tanto y el retorno que yo espero es esto, y ahí yo ya tengo mi indicador, mi medición y ya hice toda mi estructura. Y la tercera variable tiene que ver con el tiempo. ¿Cada cuánto voy a estar haciendo algo? ¿Será que yo tengo dentro de mi empresa y dentro de mi categoría un aporte a la estacionalidad? ¿Qué es la estacionalidad? Son esos periodos del tiempo en donde ocurren todos los años las mismas situaciones. Hablamos de Navidad, fin de año, esa es una estacionalidad y es muy fuerte porque aquí cambia la forma de consumo. El consumidor está un poco más relajado de cara a fin de año, está pensando ya en fiestas, está pensando en momentos familiares, está pensando en Navidad directamente, cambia un poco también su forma de relacionarse con los demás. No sé si les ha pasado que se han dado cuenta que de pronto para fin de año la gente es un poco más amable porque ya viene como sacando todas esas preocupaciones del año, dicen como, bueno, ya me preocupo por el próximo año. Pero nosotros como empresarios, nosotros dentro de nuestras organizaciones, como empleados también, tenemos una responsabilidad de organizarnos y planearnos para el año siguiente. Es decir, que en ese tiempo tenemos que considerarlo. Y algo muy importante en el tema del diagrama de tácticos o de la generación de acciones. No necesariamente mucho es mejor. Ustedes no tienen que llenarse de acciones y no tienen que estar pensando que todo el día, a toda hora tienen que estar sacando cosas, publicando, haciendo, hablando con este, que lo uno, que lo otro. No. Ustedes tienen que tener muy claro que las cosas que elijan, el mensaje que elijan, los canales para comunicarse que elijan, tienen que ser eficientes. Eficientes mezcla, perdón, mezcla costos y mezcla retorno. Entonces no puedo generar o no puedo pensar en cosas muy grandes si de pronto mis costos no los pueden cubrir, y no puedo pensar tampoco si yo no tengo una capacidad instalada para la producción. Es decir, si en mi empresa somos 4 personas y yo estoy pensando que tengo que hacer videos, que tengo que hacer posts, que tengo que hacer fotos, que tengo que hacer artículos, ¿a qué hora lo vamos a hacer? ¿Y a qué horas esas mismas personas van a estar haciendo innovación y desarrollo sobre nuestros productos? Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso y lo que les digo, no necesariamente mucho es mejor. Y la última parte de nuestro kit de estrategia es la medición.
La medición son datos, recolección de datos, recolección de números para yo saber decidir. La metodología que yo desarrollé, pero estamos hablando aquí del kit de estrategia también en función de lo que todos estemos en capacidad de hacer. Entonces, quiere decir que desde un solo lugar vamos a hacer esa recolección de datos, vamos a tener todos esa misma información y vamos a hablar el mismo lenguaje. Es decir, posiblemente los datos no tengan todas las respuestas que nosotros necesitamos, pero definitivamente sí nos van a ayudar a hacer mejores preguntas. En la medición, lo primero es definir. Nosotros tenemos que definir a partir de ese diagrama de tácticos, a partir de esa estrategia que ya tenemos establecida, cuáles son las métricas a las que les vamos a hacer seguimiento. Esto es sencillo, es decir, si yo soy esta agencia de viaje de la que hemos venido hablando todo el tiempo y yo en mi estrategia decidí que voy a incursionar, que voy a tener una página web de mi agencia para competir directamente con estas otras plataformas que hacen autogestión de viajes, y yo digo voy a impactar y voy a crecer en participación este porcentaje, y yo digo una de las acciones que voy a tener es que voy a poner banners publicitarios en medios de comunicación, porque la gente que lee los medios de comunicación de manera digital son mi audiencia. Yo ahí ya tengo toda una estructura de diagrama de tácticos, defino que la forma en que lo voy a medir es la cantidad de veces que las personas le dan clic a ese banner dentro del medio de comunicación para llegar a mi página y generar la compra. Esa es una métrica, esa es una definición de una métrica. Con eso definido, yo ya empiezo a alimentar mi tablero de medición, y obviamente no quiere decir que esa es la única métrica que yo voy a tener en cuenta. La idea es que yo eso lo una con otras métricas que me vayan dando la información que yo necesito para generarme preguntas. Lo segundo es la verificación. Tengo que estar haciendo monitoreo permanente de esos cambios que se dan en los números para ver cómo van mis planes, para ver cómo va el desempeño de mi estrategia y cuánto falta para cumplirlos. Yo siempre tengo que estar pensando como en metas volantes, tengo que estar pensando como en puntos de chequeo que yo pueda ir midiendo, que yo pueda ir viendo cuál es su comportamiento, cuánto me falta para alcanzar esto, que yo me pueda establecer también metas a corto plazo y que no necesariamente siempre tenga que llegar hasta el final de año para ver cómo me fue. Y lo tercero es la decisión. Con esos resultados que nosotros vamos recogiendo en nuestro tablero de medición, vamos a estar en la capacidad de saber cuándo debo cambiar el rumbo o cuándo debo persistir en las ideas. Ahora, muchos me preguntan, bueno, Leslie, pero ¿en qué momento yo tengo que ser una super empresa para buscar esa asesoría? Miren, seguramente aquí me pueden estar escuchando varias personas que trabajan en consultoría, que son asesores externos, que de pronto asesoran empresas temporalmente. Hay una cosa muy importante, y es que nosotros no tenemos que hacer esa venta de la asesoría como una especialidad, como que es que nosotros somos expertos en algo, entonces ahí es donde estamos dando el valor. No, el valor lo damos nosotros porque nosotros somos una visión externa y podemos sentarnos al lado de quien toma decisiones y ayudarlo para que las decisiones sean un poco mejores que las que pudo haber tomado antes si no obtuvo los resultados que quería. Entonces, ¿cómo hago yo para saber en un proceso de estrategia, en un proceso como el que les acabo de explicar de investigación, planeación, acciones y medición, para saber en qué momento tengo yo que buscar la asesoría? Bueno, en el proceso de investigación es esa capacidad de ver los toros desde la barrera. Ese es un dicho muy común y se utiliza mucho en estos procesos, es porque las personas que están por fuera de las empresas no están en el día a día, ellos tienen la capacidad de ver un poco la situación desde afuera, tomar fotos y decir de pronto cosas que nosotros creemos que se están haciendo de manera correcta, pero que podrían hacerse mejor. Entonces, ahí hay un aporte de valor y por eso es importante de pronto utilizar la asesoría externa. Y lo segundo en el proceso de investigación es la integración objetiva. ¿Qué es la integración objetiva? Que todos esos hallazgos que yo tengo en la investigación los puedo mirar sin el vínculo emocional de la empresa, pero pensando en el crecimiento y en el bienestar de la empresa como una cosa que yo tengo que ver y que tengo que unir con el proceso operativo y con los procesos internos que ya tiene establecida la organización. Por eso es importante la asesoría ahí.
Ahora, en el proceso de planeación, las asesorías externas nos ayudan mucho a mediar entre áreas internas, sobre todo el área financiera y el área de mercadeo, que son las que chocan constantemente, y a proponer. Cuando yo tengo una visión externa, las propuestas que pueden hacer me abren a mí la mente y me ayudan a ver de pronto algo que no estoy viendo, algo que he pasado por alto, algo que sí le está funcionando a mi competencia y que por las características podría funcionarme a mí también. Y en la parte de medición tiene que ver con todo lo de valorar. Valorar ¿es realmente esta métrica importante para el indicador de desempeño que yo pude establecer dentro de mi estrategia? Hacer las preguntas correctas. Un asesor externo siempre va a hacer unas preguntas que no estén directamente relacionadas con lo que el gerente está buscando o con lo que el jefe de mercadeo quiere presentar, o en el caso de un emprendimiento o una empresa pequeña, en lo que yo mismo construí, es decir, hacer el ejercicio de tener una tercera persona que me pueda ayudar a sacarme de esa conversación que yo tengo conmigo mismo acerca de mi negocio. Y lo tercero es la evaluación. Yo muchas veces hago ejercicios de evaluación porque en mi empresa lo que sucede es que pues el amor y el sentimiento que yo tengo con mi empresa me impide ser de pronto estricto. Entonces yo hago evaluaciones en donde no me doy tan duro. O si me doy muy duro, me doy duro en las cosas que no son refutables, como la parte financiera, porque los números no son refutables. Cuando yo tengo un ejercicio de estrategia que tiene que ver con variables que no siempre son tangibles, pero que sí están construidas en relación a un objetivo de negocio, tener un asesor externo que me ayude a hacer las evaluaciones tan duras como sean necesarias es muy valioso. Ahora, y por último, los dejo con una información importante y es el valor que tiene esto del Marketing Trust Advisor, porque varias personas después de todas estas conferencias me han preguntado, bueno, Leslie, pero un Marketing Trust Advisor, ¿qué hace y cómo puedo llegar a ello y cómo puedo adquirir de pronto esos servicios y ese valor adicional, sobre todo en este plan de estrategia 2023, que es la preparación que las empresas están haciendo para el próximo año? Marketing Trust Advisor es la definición directa de mi trabajo y yo lo que hago es apoyar la toma de decisiones en el desarrollo de los negocios a través de herramientas de mercadeo. ¿Qué es importante aquí? Siempre tener una persona que nos ayude a identificar el potencial de la propuesta de valor de nuestra marca y de nuestros productos. Recuerden que dentro de mercadeo se construye todo el valor de marca y el valor de producto de cara al cliente externo. Entonces, el gerente ya sabe lo que tiene y yo lo que le voy a hacer es ayudar a tener éxito de pronto en la proyección de sus nuevas ideas. Contribuyo al reconocimiento de esos factores externos que de pronto puedan ser una amenaza en vez de una oportunidad o viceversa. Muchas veces es muy difícil reconocer esa diferencia y para eso hacemos esa construcción de la matriz DOFA. Asesoro en la potenciación de los activos corporativos de marca y producto, ya sean tradicionales o digitales, y algo muy valioso es que yo siempre estoy entre los primeros recursos de consulta. Todo eso se los quiero dejar a ustedes para que sepan de qué manera pueden también acercarse para que yo pueda ofrecerles ayuda y asesoría en las cosas que sean necesarias y como ustedes, de pronto si hay consultores también aquí dentro de las personas conectadas, pueden ofrecer esos servicios a los demás, entendiendo, no directamente, digamos, no tiene que ser necesariamente en el caso de mercadeo, puede ser en la categoría en la que ustedes trabajan, pero entendiendo que el valor que nosotros estamos agregando es esa mirada externa y ese apoyo a la toma de decisiones de las personas encargadas dentro de cada organización. Entonces, consolidando un poco el tema del kit de estrategia 2023, manejamos un tema de investigación, manejamos un tema de estrategia, manejamos un tema de acciones, definición de acciones y la parte de medición. Con estas 4 variables, teniéndolas claras y teniéndolas bien construidas, seguramente vamos a poder enfrentar el 2023 con un poco menos de incertidumbre que quienes no hagan ese proceso de planeación y de estrategia. Úrsula, ¿inquietudes? Leslie, muchísimas gracias por describirnos este tema. Hay varias preguntas, perdón, hay varias personas que nos preguntan precisamente por los componentes de este kit, por esas 4 variables que explicaste al principio de la conferencia. A ellos les gustaría que las volvieras a exponer y explicar, por favor.
Bueno, entonces, investigación es la primera. El proceso de investigación es, yo voy a entender mi categoría, voy a entender mi competencia, voy a entender los referentes y aquí no solo hablamos de marca, también hablamos de categoría de competencia directamente con los productos. Voy a ubicar mis productos, mi portafolio, mi marca dentro de un esquema que se conoce en el método Singer como mapa de oportunidades. Ustedes lo pueden tener simplemente como la investigación y voy a definir cuáles son esos hallazgos de valor que me van a servir a mí para estructurar una estrategia. Lo segundo es la estrategia. En la estrategia lo que voy a hacer es conectar los puntos dentro de esos hallazgos que tuve en la investigación. Ahí voy a definir si yo tengo claro que mi producto tiene X o Y características y puede competir dentro de la categoría con estos otros portafolios, ahí voy a incluirlo. Voy a definir además cuáles son los productos, el precio, la plaza y la promoción. Plaza, recuerden que son esos canales donde lo voy a vender, canales donde los voy a promocionar, y la promoción es cuál va a ser mi tono comunicacional, yo qué voy a decir para lograr convencer a esa audiencia de que me consuma. Y por supuesto, la definición de los indicadores de desempeño. Dentro de la estrategia, esta parte es muy valiosa, recuérdenlo, porque aquí es donde yo voy a definir cuáles son las formas de medición que yo voy a tener para toda mi estrategia del 2023. Lo tercero son el diagrama de tácticos y las acciones. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí voy a definir si voy a estar en redes sociales, si voy a estar en radio, si voy a estar en prensa, si voy a salir en televisión, si voy a hacer insertos de revista, si de pronto mejor me voy a dedicar a hacer mercadeo en punto de venta, si voy a hacer relacionamientos, si voy a hacer eventos para relacionarme con la gente, si voy a hacer charlas. Aquí voy a definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué canales lo voy a hacer, cuánto tiempo lo voy a dedicar. Aquí tenemos que hablar de la frecuencia, si voy a publicar a diario o no, si voy a estar en los momentos de estacionalidad, ferias y fiestas, si voy a estar el Día de la Madre, si voy a estar el Día del Padre, si voy a estar en Amor y Amistad. Todo esto queda definido en el diagrama de tácticos, que es la parte de acciones. Y por último, la etapa de medición, que tiene que ver directamente con cómo voy, cuál ha sido mi desempeño, cuáles son los números que yo voy recogiendo. Esos datos me van a generar a mí más preguntas y a partir de esas preguntas voy a ir respondiendo las necesidades de desempeño, de eficiencia y de efectividad que tenga mi organización. ¿Qué errores se deben evitar cometer en medio de esta planeación estratégica? Bueno, lo primero es que no hagamos en la investigación, un error muy común es no hacer contexto. No hacer contexto es creer que la investigación yo la hago sin pensar en los factores externos. Por eso lo primero con lo que inicié la conferencia es que el 2023 viene con elementos de crisis, con elementos de crisis económica, de crisis política y de crisis social. Entonces, yo tengo que tener en cuenta ese contexto externo y por eso es esencial que yo genere una matriz DOFA, que yo entienda cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis amenazas, que esos son los elementos que hacen parte de lo externo dentro de esa matriz y que yo pueda desarrollar y entender a partir de ellos cuáles son mis debilidades y fortalezas, que son los componentes internos de la matriz DOFA. Doctor Zuluaga. Sé que no está escuchando. Bueno, veamos qué otras preguntas entonces nos han formulado por acá por las redes. Nos preguntan por aquí, a través de redes sociales, ¿de qué forma se puede transmitir un mensaje positivo sobre un determinado producto a las audiencias? Bueno, en redes sociales hay muchas maneras de yo hacer contacto directo. Recuerden que cuando hablamos de canales como redes sociales, estamos hablando de que la audiencia puede ser uno a uno y que tengo la posibilidad de generar una relación bidireccional, que es algo que no tengo por fuera. Cuando yo quiero hablar positivamente de un producto, lo mejor que yo puedo hacer, aparte de tener efectivamente un buen producto,
es generar las características de por qué ese producto resuelve una necesidad para una audiencia específica. Recuerden que el consumidor actúa de acuerdo a las necesidades que se le plantean. Un consumidor toma la decisión de comprar, incluso la decisión de generar una búsqueda dentro de una categoría si ya presenta la necesidad. Cuando yo quiero generar antojo, los recursos son diferentes. Pero si yo hago la publicación de un producto o de un servicio y quiero generar una reacción positiva sobre él, debo enfocar ese producto y ese servicio en la resolución de la necesidad del consumidor, en lugar de enfocar ese producto en los beneficios únicamente que yo creo como empresa que tiene. Porque ahí es donde yo corro el riesgo de que el consumidor que de pronto no esté satisfecho, pero sí haga parte de los canales digitales, puede expresar una opinión que no sea positiva porque haya tenido una mala experiencia. Entonces, si yo hago los enfoques de mis publicaciones de productos y servicios sobre la necesidad y no sobre las características, estoy disminuyendo el riesgo de generar un sentimiento de pronto negativo o un sentimiento en un área gris que no sea directamente lo que yo estoy buscando, que es una reacción positiva sobre él. Leslie, y también nos preguntan que, por ejemplo, en tiendas físicas grandes, sin importar el tamaño, ¿cómo se puede transmitir un mensaje positivo alrededor de un producto ofrecido? O sea, sin importar que, por así decirlo, estemos en medio de una crisis económica, ¿no? Bueno, aquí es importante entender que dentro de la investigación probablemente nos haya salido cuál es el nivel de prioridad que va a tener nuestro producto en esa cadena de consumo para el usuario al que yo voy a impactar. Entonces, si nosotros estamos hablando de un producto de consumo masivo dentro de una superficie grande o de pronto dentro de un supermercado de autoservicio, la competencia ahí es, digamos, no tengo un escenario en donde yo hable directamente al consumidor, sino que al mismo tiempo que yo le estoy hablando, le está hablando también mi competencia. El ejercicio que yo tengo que hacer ahí es de empatía. ¿Qué es un ejercicio de empatía? Si todos estamos en crisis, yo como empresa y yo como creador del producto debo generar empatía con esa crisis que yo sé que tiene el consumidor. Al yo crear empatía, al yo generar empatía a partir o a través de mi producto, el consumidor va a tener un proceso de identificación con ese producto que no va a tener con otros. Si es de pronto en una tienda mía propia, donde solamente es, o sea, es mi marca y solamente se venden mis productos, ese ejercicio de empatía lo generan las personas de servicio, las personas que están asesorando la venta. Y muchas veces también lo puedo hacer a través de personas utilizando impulsos de mercadeo dentro de esas grandes superficies. Pero entonces lo que tiene que quedar importante o el mensaje que debe quedar importante aquí es que cuando yo estoy dentro de un mismo canal con mi competencia sin tener la posibilidad de hablar directamente con el consumidor, a donde yo tengo que llegar en un momento de crisis es a empatizar con el consumidor para que él sienta y entienda que yo sé que estamos en crisis, que yo sé que él está en una situación que no es igual a la de un mercado regular, pero que juntos vamos a salir adelante y que yo efectivamente como marca me voy a convertir en un aliado estratégico en ese proceso que tiene él de sopesar y vivir la crisis como la vamos a estar viviendo todos. Ahora sí quiero hacer la pregunta. En la diapositiva primera, usted habló de una situación de crisis, guerra, Ucrania, Rusia y la desvalorización de la moneda. Pero hay otros elementos que nos den ese soporte precisamente a lo que usted dice, que debe estudiarse muy seriamente cómo hacer el marketing para el año 2023 y 2024, que son lo que sucede con la alta tasa de intereses, la inflación, el salario mínimo, que seguramente será aumentado entre el 13 y el 15%. El problema de los insumos agrícolas, pasémoslos a ese segmento también. El efecto del invierno, la reducción de la productividad y el lucro cesante, que yo estimo muy grande por causa del invierno. Esto casi no lo ve nadie
es lo que sucede, por ejemplo, a quienes tienen finca, que si ese mayordomo y los 10 trabajadores que tienen que, por la lluvia, guardarse en la casa, ese tiempo nadie lo ha calculado, nadie ha dicho una palabra y llevamos 3 años de invierno. De manera que es muy grave esta situación y la verdad es que los argumentos que da usted para que quien se siente a hacer este trabajo lo tenga que hacer con mucha profundidad. Esa parte hace, digamos, la investigación es la base que sienta el kit de estrategia 2023, porque a partir de todos esos hallazgos y todas esas características que usted acaba de mencionar, es que nosotros definimos la participación. Porque si efectivamente nosotros, en el caso de un restaurante, cuando hablamos del invierno y de cómo afecta ese tema del invierno en la cosecha, la materia prima y cómo se va a ver evidenciado en los altos costos de ahí en la cadena hacia adelante, las decisiones que tenemos que tomar hacia el consumidor final, porque muchas veces nosotros como empresa siempre pensamos en el consumidor final y dejamos que los de financieras sean los que piensen de ahí para atrás. Por eso es que siempre hay que hacer un ejercicio de conciliación entre ambas. Cuando nosotros miramos hacia adelante, Mercadeo va a tener que hacer un sacrificio en la construcción, por ejemplo, del menú que responda a esa materia prima, porque ya no vamos a tener de pronto ni la misma cantidad ni la misma calidad. Entonces yo no puedo seguir vendiendo el plato de la misma manera porque el consumidor va a sentir como una afrenta. Entonces el consumidor también va a estar en la misma disposición de entender la situación por la que está pasando ese restaurante a causa de cosas que para él son transparentes, porque pues él no tiene que enfrentarse directamente con que un proveedor, pongamos el ejemplo de tomates, le diga, mire, no van a ir ahorita los 27 kilos que usted necesitaba porque solamente pudimos sacar 20. O sea, 7 kilos representan salsas, platos, ensaladas, representan un montón de cosas para el restaurante que el usuario, el consumidor final no ve. Entonces nosotros, entendiendo eso y con esa visión que usted acaba de plantear y diciendo, no, mire, es que llevamos tanto tiempo en invierno, esto ha sido así, el comportamiento ha sido así, ha fluctuado el precio de esta manera, nosotros tenemos que hacer la compensación internamente, solucionar todo ese pedazo y hacia el usuario final explicarle la situación que estamos pasando y de pronto hacer un ejercicio de, listo, yo voy a hacer la reducción de precios, pero entonces también tengo que hacer una reducción del tamaño de las porciones en el plato. Pero todos vamos a estar como de acuerdo en que esa es la forma en la que podemos hacer el equilibrio. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta todos esos factores, esos que usted acaba de mencionar, se constituyen como amenazas dentro de nuestra matriz DOFA. Y con todo eso ya establecido, nosotros podemos ver cómo hacemos nosotros y tomamos decisiones. No está mal si una empresa tiene que tomar una decisión de pronto de cambiar, y por eso hablábamos en la parte de investigación, en la parte de portafolio, de cambiar sus portafolios, de variarlo, de ampliarlo, de reducirlo, porque de pronto se dé cuenta que sabe que definitivamente solamente los productos Pareto son los que yo puedo sacar. Entendamos esos productos como los productos que mejor rotación tienen dentro de una organización, ya sea producto o servicio. Entonces ahí es donde se hace todo ese ejercicio y por eso es tan valiosa la investigación, porque mire que solamente con lo que usted me acaba de decir hay como 15 categorías, 15 industrias que están siendo afectadas, que se están viendo afectadas, y en cada una de esas industrias pueden haber 10.000, 15.000 empresas. Entonces, ese ejercicio de investigación es muy importante. Precisamente quería comentarle de unas conferencias que he escuchado, es lo que sucede con las empresas constructoras, que dicen que cualquier plan de mercadeo tiene sus dificultades mayores porque posiblemente las grandes constructoras sobrevivan en esta crisis que empezó con el COVID-19. Entonces, ese problema parece que estas circunstancias, el listado que le hice de estos elementos, nos llevará a que posiblemente en 2023 y 2024 sea de nuevo de alta crisis, sobre todo a las constructoras pequeñas. Es muy probable. Y también es el tema de que ahora todo lo que tenga que ver con bien raíz, pues es mucho más pensado que hace un año o que hace 2 años. Entonces, tampoco tenemos demanda.
ese ejercicio de pensar que no hay demanda para eso, pues también obliga a que yo tome medidas diferentes si soy una constructora, porque la constructora es un servicio, es un proveedor para la categoría del bien raíz, cuando ya entran ahí también las inmobiliarias y todo este ejercicio, o sea, no solamente el nuevo proyecto, sino el que ya se había vendido, pero entonces ahora yo entro de pronto en una crisis financiera que me impide seguir manteniendo las cuotas de pago de ese proyecto, entonces que viene la intervención de los bancos, entonces mire cómo se empieza a confluir y hay convergencia entre distintas categorías que se ven afectadas por esas crisis y cómo tienen, qué decisiones tienen que tomar, por ejemplo, cuál debería ser el camino de mercadeo que hagan esas constructoras pequeñas. De pronto ellas dicen, para estos 2 años lo que debo buscar son alianzas, entonces yo me vuelvo proveedor de ciertos servicios a las constructoras grandes o a las inmobiliarias o a los bancos que quieren hacer de pronto proyectos inmobiliarios. O sea, es una definición que tienen que tener ahí, pero que ese elemento que usted pone es una variable que yo tengo que tener en cuenta. Algunos elementos adicionales están en el caso de las construcciones BIS. Entonces, esas constructoras van a tener sus dificultades porque hubo adicionalmente modificaciones con la reforma tributaria, otro elemento que podíamos Otro citar en elemento. los anteriores. Sí, bueno, esto es en el caso Colombia. De Sí. pronto por fuera del país, el tema de la vivienda de interés social tiene un funcionamiento diferente, pero sí es importante que en el comportamiento mundial que va a tener que ver con la parte de construcción y con el bien raíz, sí va a ser muy parecido por el tema de la inflación y la recesión, porque es que eso sí nos va a impactar a todos. Digamos que ya cuando hablamos de elementos como reforma tributaria o el tema de vivienda de interés social, estamos hablando específicamente del caso Colombia, habría que investigar qué pasa en otros países, pero en términos de construcción y de inversiones en construcción, sí va a haber una para importante a nivel mundial porque la recesión lo primero que impacta es allí. Entonces, pues como para englobar y dar un poquito de contexto por si hay de pronto personas en otros países viéndonos. Bueno, muchas gracias, doctora Leslie. Carlos, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, Leslie, una pregunta final que nos formula por aquí por nuestro canal de YouTube. Dice, dentro del proceso de planeación estratégica, ¿cómo puedo combatir el celo profesional? Bueno, hay una cosa importante y es que cuando nosotros hacemos lo que se llama benchmark o el análisis de la competencia, nosotros no estamos interesados en los números internos de esa empresa. Nosotros estamos interesados en las cosas que pasan por fuera. Las cosas que pasan por fuera hacen parte de una categoría que si yo pertenezco es información que es pública para mí. En el caso de Colombia, yo tengo las superintendencias en donde puedo ver ese comportamiento y es libre. Recuerden, hacia afuera. Yo puedo tener toda la información de cosas hacia afuera. A mí no me interesan los libros de las empresas de la competencia. A mí me interesa saber que si esa competencia dentro de mi categoría sacó un producto que le compite directamente a 1, 2 o 3 productos míos, yo tengo que ver qué participación tuvo en el mercado, cómo se comportó y sobre todo la audiencia qué está diciendo de ese producto. En ese sentido, yo no necesito ni siquiera hacer espionaje industrial o tocarle la puerta al vecino para que me diga, no necesito absolutamente nada de ellos. Entonces, lo importante ahí es que yo enfoque esa investigación en las cosas que me pegan directamente a mí. Ahora, hay cosas que yo puedo decir no, es que mi competencia X tiene un mejor músculo financiero y con esa capacidad, pues obviamente yo no le puedo competir. No se preocupe, es que no significa y no tiene que ver con un tema netamente de dinero o de músculo financiero. El músculo financiero a esa empresa en particular le va a dar unas ventajas que puede o no puede utilizar en las categorías o en los mismos puntos de valor que utilice yo. Si yo no tengo ese mismo músculo financiero, yo voy a utilizar recursos completamente diferentes, pero yo no me voy a quedar callado. Yo voy a hacer el ejercicio por el lado en el que lo pueda hacer.
y yo voy a tomar decisiones por el lado que lo pueda hacer. Entonces, no nos enfoquemos mucho en el tema de la competencia pensando en que yo tengo que tener una información de cómo funciona toda la empresa o cómo es toda la estructura, sino en lo que en lo que mi audiencia, la audiencia que yo comparto, la audiencia que es la que saca el dinero de su bolsillo para consumir, está diciendo acerca de ese producto y cuáles son las variables que ellos eligen para consumir ese producto versus el mío, porque ahí es donde tengo que hacer el trabajo yo. Entonces, no nos preocupemos tanto por esa parte, no nos preocupemos por esa información que es una información que puede construirnos un poco más de estructura de vanidad a nosotros por de pronto saber si somos mejores o peores. Preocupémonos más por la parte de mercadeo, por lo que dicen los consumidores de la categoría, por lo que ellos puedan llegar a entender acerca del producto, acerca de la competencia, acerca de mí.